Hola jóvenes, chicos, chicas, ¿cómo están? Vamos con otra clase más sobre ciclo celular, en este caso lo que corresponde al tema de células madre, que son los tipos que hay, para qué se utilizan y la parte bioética. Y luego de esto vamos a ver un video que ejemplifica, ese va a estar en el material extra que les recomiendo un documental sobre células madres, opcional, pero quisiera que lo puedan ver. Vamos a empezar con un video sobre el tema que va a explicar un poco qué son estas células madre, cómo se obtienen. Hace algún tiempo, los millones de espermatozoides de una gota de semen y unos cuantos óvulos fueron introducidos en recipientes a casi 200 grados bajo cero, cayendo en un sueño helado que podría haber durado muchos años. Pero hoy el despertador ha sonado para ellos. Un técnico deposita los espermatozoides sobre un tubo de ensayo, donde al calor de una lámpara empiezan a recordar la misión que llevan grabada en sus genes y comienzan a nadar. De repente, una delgada aguja succiona a uno de ellos y lo inyecta directamente en el interior de un óvulo. No ha habido competencia ni carreras, pero el resultado es el mismo. Se ha producido una fecundación humana. El óvulo y el espermatozoide forman una nueva célula llamada huevo o cigoto. Antes de un día, los cromosomas del espermatozoide ya se han mezclado con los del óvulo y tiene lugar la primera división celular. A esta le sigue una segunda, una tercera, una cuarta, y finalmente el paquete de células acaba pareciéndose a una mora. Cuatro o 5 días después son ya unas 150 células y el conjunto se denomina blastocisto. La mayoría de las células están en la superficie, pero algunas se encuentran en el interior flotando en un líquido. Son células madre embrionarias, las únicas capaces de dividirse para formar cualquiera de los tejidos y órganos del cuerpo humano. Esta facultad de las células madre hace posible un nuevo tipo de investigación médica basada en la regeneración de los tejidos. Partiendo de células madre embrionarias, en un futuro será posible tratar enfermedades degenerativas como el Alzheimer, la diabetes o la cirrosis. Para ello bastará con implantar las células madre en el paciente y conseguir que se dividan formando neuronas o células del páncreas, el hígado o de cualquier otro tejido que sea necesario. A medio plazo quizás sea posible cultivar en el laboratorio tejidos y hasta órganos completos, como córneas, piel, huesos e incluso vasos sanguíneos. Se podrán hacer así trasplantes que hoy son imposibles, limitando los problemas de rechazo que sufren quienes reciben órganos procedentes de otras personas. Este video nos enseña cómo las células se van produciendo a partir de la fecundación. Estas primeras etapas donde está la mórula, la blástula, el blastocisto, son desde el punto de vista ético muy complejas de utilizar porque si fueran humanas son ya seres humanos. Hay legislación específica en Europa, en Estados Unidos, para la investigación con este tipo de células. Entonces vamos a ver un poquito en la presentación
qué son los tipos de células madre que hay, cómo se clasifican, y vamos a hablar también sobre la parte bioética. Recordemos que las células se pueden formar mediante ciclo celular, y las células, una vez que ya se han formado y se están dividiendo o se están funcionando, están en el estado fisiológico activo, vamos a recordar que se diferencian. Antes de diferenciarse son células embrionarias. Células embrionarias, recordemos ese término, que forman un embrión. Las células embrionarias, vamos a decir que son aquellas que tienen la capacidad, desde el punto de vista fisiológico, genético, de dividirse. Esto ocurre porque las regiones del ADN, los genes que están siendo fisiológicamente activos, son los genes de la división celular. Dependiendo del tipo de organismo, estas células embrionarias vamos a llamarlas como células madre si hablamos de un animal, o células meristemáticas si hablamos de un vegetal. No es lo mismo, son un poquito diferentes, pero lo que tienen en común es la capacidad de dividirse. En los vegetales, las células diferenciadas tienen la capacidad de convertirse en meristemáticas, pero en los animales, las células diferenciadas no tienen la capacidad de convertirse nuevamente en células madre, por lo menos tan sencillo como en los vegetales. Entonces, una célula madre va a ser una célula embrionaria, una célula meristemática va a ser una célula embrionaria. Son células que tienen la capacidad de producir más células, de dividirse y producir más células que luego se van a diferenciar. Recordemos que en estos materiales podemos observar que las definiciones de estos dos conceptos están ahí si hacen clic. ¿Cuál es la función de estas células madre? Depende. Generalmente puede ser la reproducción, el crecimiento, la sustitución de células muertas y las células que producen la reproducción sexual. Las células productoras de gametos, que aquí también hay un enlace para que lo revisen. Igual aquí pueden encontrar un video que les va a hablar sobre el tema. Dependiendo entonces de cuáles son los tipos de células en las que se van a transformar y de dónde vienen estas, vamos a hablar de tres tipos de células madre. Ustedes encuentran tres tipos diferentes de células madre. Recordemos que al hacer clic aquí van a observar algún material escondido. ¿Cuáles son esos tres tipos? Primero tenemos las células totipotentes. La palabra totipotente significa que tienen una capacidad completa, total. Es decir, ellas van a convertirse en cualquier parte, cualquier tejido, cualquier tipo de célula en un adulto. Inclusive pueden formar un embrión. Pero ya formar un embrión ya no es solamente un individuo, sino que recuerde que un embrión alrededor tiene tejidos como el cordón umbilical en el caso del humano, como la placenta, y entonces las células madre totipotentes tienen la capacidad de formar un individuo completo con estas células o estas membranas llamadas extraembrionarias, es decir, que están por fuera de la célula, por fuera del embrión. Estas son, por ejemplo, el óvulo, es una célula totipotente, o las primeras células que se encuentran a partir de las iniciales, las divisiones iniciales de este óvulo, cuando se divide en 2, en 4, en 6, en 8, en 2, en 4, en 8, en 16, en 32, en 64, cualquiera de estas células podría ser una célula totipotente. Luego están las células pluripotentes. Estas células pluripotentes, digamos que son aquellas que se pueden encontrar, como pueden ver aquí, a nivel del blastocisto. Aquí hay un video que pueden observar, un material que pueden observar.
que es una etapa, como decía el video, aproximadamente unas 150 células. Tanto las células del blastocisto como las células totipotentes tienen un problema si las voy a utilizar para investigación o para tratamientos, porque son seres humanos. Cada una de esas células no es en realidad una célula, sino que al poder formar un individuo completo, eventualmente representan la capacidad de ser un ser humano. Bueno, las que son de forma natural. Resulta que estas células pluripotentes hoy en día se pueden inducir. Aquí hay la definición, pueden buscar la definición, la se explica ahí. Inducir, ¿qué es? Desprogramar. Se pueden producir a partir de una célula que ya se diferenció y en el laboratorio a través de procesos de desdiferenciación son inducidas o se puede lograr que se devuelvan a la condición pluripotente. Eso es muy interesante y esa es una forma muy fácil de conseguir células. Tomo un pedazo de piel, pedazo de cualquier órgano, lo devuelvo a la condición de pluripotencia y puedo hacer investigación. Estas no pueden generar un embrión porque no pueden generar las membranas extraembrionarias, pero sí pueden generar un individuo completo. ¿Cómo es que se hace esta inducción a la pluripotencia? ¿Cómo hacemos esta desdiferenciación? Recordemos que hablamos de unas células que ya están formando un tejido, están diferenciadas, fisiológicamente son diferentes, morfológicamente son diferentes. Lo que hago es activar la expresión o desactivar la expresión. Se conocen estos genes, el OCT4, el SOX2, el CMIC y el KLF4. Estos genes se logran desdiferenciar y entonces devuelven a la célula a este estado de desdiferenciación celular. En 2007, un hallazgo revolucionario sacudió la investigación con células madre. Un grupo de científicos japoneses y estadounidenses obtuvo células madre embrionarias sin tener que destruir embriones. El trabajo consistió en retrasar el reloj de simples células de la piel hasta devolverlas al inicio del todo. Lo que consiste es en tomar una célula cualquiera de nuestro cuerpo, introducir una serie de genes concretos que reprograman esta célula hasta convertirla en una célula pluripotente, una célula madre pluripotente muy parecida a células madre embrionarias. Este nuevo tipo de células madre, llamadas iPS, permiten reproducir enfermedades en una placa de ensayo. Con ellas, Ángel Raya ha creado un modelo in vitro del Parkinson. Hemos generado neuronas, el tipo específico de neuronas que se altera en esta enfermedad, y estamos empezando a ver algunos problemas, algunas alteraciones que estas células presentan cuando vienen de IPS procedentes de pacientes. Se puede ver cómo aparece la enfermedad, se pueden probar fármacos que impidan que esta enfermedad aparezca o incluso que se recuperen los signos de esta enfermedad. Pero estas nuevas células madre conservan en su ADN cierta memoria de su vida adulta que se transfiere a cualquier tejido que se forme a partir de ellas. Un problema que hay que resolver antes de utilizar estas células para el gran objetivo de la medicina regenerativa: crear órganos en el laboratorio para reemplazar aquellos que no funcionan bien. Como ven, el video ejemplifica cómo se obtienen estas células. Sí hay un problema con el asunto de la memoria fisiológica, porque no hay entonces la posibilidad de utilizar una célula de piel para hacer músculo o una célula de sangre para hacer una neurona, porque van a tener ciertas funciones de sangre y no pueden funcionar entonces completamente como una neurona. Eso es un tema que se está investigando en la actualidad. Las células multipotentes son el otro tipo de células. Son células que se producen pero únicamente generan el mismo linaje embrionario. ¿Aló? ¿Cómo es esto? Es decir,
Células de músculo generan músculo, células de nervio generan nervio, células de tubo digestivo generan tubo digestivo, células de piel generan piel. Estas son órgano específicas y son capaces de generar un órgano, pero no pueden producir un embrión ni pueden producir un individuo completo. Entonces estas son células que se conocen bastante bien, que se han estudiado bastante bien y que de alguna manera permiten pues reponer, por ejemplo, células de corazón podrían utilizarse para reponer un daño a nivel de un infarto, células de médula ósea se podrían utilizar, por ejemplo, para producir sangre, en el caso de la leucemia podrían utilizarse como tratamiento y en este momento ya se ha logrado volver a diferenciar con células multipotentes el caso de las neuronas. Entonces esto tiene un bagaje muy importante porque ustedes saben que el nervio es un tejido que tiene una serie de limitaciones a la hora de regenerar. Los nervios no regeneran de forma natural, por lo menos. Ahora con estas técnicas sí se pueden regenerar nervios y usted de alguna manera utiliza células madre multipotentes o totipotentes para la producción de la estructura que ha sido dañada. Esto es el inicio entonces de una disciplina que se conoce con el nombre de medicina regenerativa. La medicina regenerativa, aquí pueden buscar la definición, aquí pueden ver un video, es una de las nuevas formas de asumir la ciencia, el uso de la tecnología, y estamos trabajando los científicos en la creación de terapias celulares donde se pueden utilizar, por ejemplo, en cartílago han dado un excelente resultado, en la generación de hueso. Inclusive hay ahora una gama importante de profesionales en Europa, en Estados Unidos, que están haciendo investigación con biomateriales, con materiales que pueden utilizarse, por ejemplo, como base para que las células de una rótula generen de nuevo una de estas bolsas sinoviales donde hay ruptura en meniscos, ¿verdad? O por ejemplo un tendón. Se pueden utilizar matrices de polímeros de diferentes materiales, biomateriales, que pueden luego con una impresora 3D producir un tejido vascularizado. Esto está en las etapas iniciales de investigación, pero bueno, por ahí anda. El otro día leí sobre un parche que se puede utilizar de un biomaterial que genera la posibilidad de que el corazón regenere en caso de que haya un infarto. Entonces eso es muy interesante porque abre una excelente opción, especialmente en el campo de la rehabilitación, que es lo que se ve a nivel de fisioterapia. ¿Cuáles son las aplicaciones entonces de esta tecnología de las células madre? Bueno, existe la posibilidad de hacer clonación terapéutica que me produce a futuro, no, eso sí estamos un poquito más lejos, pero generar un órgano completo que le puede servir a un paciente para reponer un órgano que esté dañado. Pensemos en páncreas para la persona que tiene diabetes, pensemos en médula ósea, médula para la persona que tiene problemas a nivel sanguíneo como leucemia o alguna anemia hereditaria. Pensemos también neuronas para el caso de la médula espinal y recuperar movilidad, caso de un derrame en el cerebro cuando se pueda reponer corteza. Pensemos en células de córnea, pensemos en células de riñones. Hay una cantidad bastante importante de células que se pueden utilizar para generar órganos que se pueden hacer para trasplantes, que tienen la ventaja de que el paciente no va a rechazar el órgano por tratarse de células propias. Es decir, su sistema inmune no va a producir anticuerpos, no va a hacer un proceso de defensa celular contra las células del paciente, contra sus propias células. Importante porque también la investigación es parte del proceso que se ve beneficiado. Ya no es necesario tener un animal en un laboratorio para probar algo, con toda la parte ética que eso implica.
es más fácil ver cómo reacciona un fármaco para un tratamiento de alguna enfermedad hepática sobre hígado, en vez de tener ahí un animal en el laboratorio para ver cómo reacciona el hígado de un ratón o un conejo. Es más sencillo tener un cultivo de un hígado humano que se puede probar. También tiene la ventaja de que son más sencillas de mantener, es más fácil mantener un hígado que mantener un animal completo. Hoy, ¿cuáles son los tratamientos que se están usando y cuáles son los tratamientos que están en investigación? Como les decía, córnea. La córnea se está utilizando, ya no se está trabajando con córneas de cadáveres, sino que ahora se puede generar córneas a partir de un proceso por células madre. Igual piel, hay bancos de piel donde estamos teniendo la posibilidad de producir células madre. Ojo, algo importante, no es que se pueda producir una piel completa vascularizada, pero sí permite algunas capas de la piel que se puedan regenerar. Células sanguíneas, se está trabajando para la obtención de células sanguíneas para reemplazo, por ejemplo, en el caso de un tratamiento de quimioterapia muy agresivo, o para el caso de un tratamiento con radioterapia, o una enfermedad como el cáncer de sangre, la leucemia. Cartílago, eso es importante porque se están utilizando cartílagos, se sacan células que están en el tejido adiposo, en la médula ósea. Y en el caso de la medicina de rehabilitación para deportivo, en este caso se puede hablar de que tiene excelentes resultados para las personas en la regeneración de cartílago. Esa es la causa de que muchos atletas no tengan cómo regenerar o cómo recuperarse después de una lesión. Y hueso. En el caso de los huesos, enfermedades de deformación de huesos, se han logrado producir huesos o permitir que los niños, o sobre todo en niños, generen huesos usando un patrón, y que los huesos que son o más cortos o más anchos se puedan generar bien. En estudio se está, por supuesto que esto no es tan sencillo, trabajando con enfermedades como Alzheimer, como Parkinson, esclerosis múltiple, que lupus. Todas estas enfermedades neurodegenerativas y autoinmunes se pueden tratar. Estamos haciendo la investigación, los científicos. Lesiones medulares, les decía, ya hay investigación en ratones muy avanzada. Después de hacer una incisión, una cercenación de la médula espinal y producir una parálisis, ya se ha logrado hacer que los ratones vuelvan a caminar después de un tiempo. Eso se logró en Israel. Enfermedades cardiovasculares, con lo que es por ejemplo el infarto, ya se puede reponer alguna región del infarto. Eso está en experimentación, pero ya se ha logrado hacer en ratones, en cerdos. Diabetes, igualmente, ya les decía que se puede pensar en recuperar un páncreas que esté dañado. Un hígado también puede ser repuesto en caso de una cirrosis hepática o en el caso de algún tipo de cáncer. Y riñón, especialmente, este es un tema muy interesante. Hay muchísima gente que muere esperando un riñón de un donante, y pues si yo puedo fabricar algo parecido a un riñón en un laboratorio con las células del paciente, pues es mucho más sencillo. Por supuesto que todo esto tiene una serie de elementos a favor. La ciencia, recuerden, no es buena ni mala, es ciencia, pero tiene que haber una serie de leyes y tiene que haber una educación en la población para entender cómo es que esto se puede usar, cuándo sí, cuándo no. Estas leyes y estas reglas son completamente morales, van a depender de cada una de los países o de las poblaciones en las que se van a aplicar. No es lo mismo Estados Unidos que la India, que Costa Rica, que Australia. Cada uno tendrá sus valores, sus creencias, siempre tomando en cuenta los derechos de todas las personas, los derechos humanos.
pero sí hay que tener un marco regulatorio sobre el uso de células madre, como por ejemplo, si nos devolvemos por acá, podemos ver células totipotentes. Usted puede utilizar una célula totipotente para hacer un órgano, pero también puede utilizarla para hacer un individuo, y usted puede clonar un individuo. Pues, bueno, en este momento no es posible, pero podría. No se tiene que dejar abierta la puerta para clonar un individuo. Esa persona usted la puede vender, la puede poner a trabajar como esclavo, le puede sacar los órganos y venderlos en el mercado negro. O sea, hay mil cosas que podrían ocurrir. Entonces, vamos a ver cómo evoluciona la sociedad. Ese es un camino que vamos recorriendo. Es un tema político, pero debe ser un tema el que sea asesorado por los científicos. Aquí, por ejemplo, inclusive vean que está complejo el asunto de la fecundación in vitro, ¿verdad? Que todavía es una técnica que hay mucha gente que está a favor, que está en contra, que las leyes no dejan. Entonces hay mucha tela que cortar. Pero ustedes como fisioterapeutas deben saber que existe en este momento, ya no es un sueño, sino que es en este momento. Existen una serie de condiciones que se están haciendo, que se están aplicando, ya no es a futuro, ya es en el presente, y que tienen que ver precisamente, por ejemplo, pensemos en cartílago, en hueso. Ya son dos cosas que se están haciendo y que son muy importantes para un fisioterapeuta. Con esto terminamos el tema de células madre, y vamos a hacer un video más que trate sobre el tema de la muerte celular. Nos vemos entonces, chicos, en el próximo video.